Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en terapia cetogénica. En este octavo encuentro el tema es amartoma hipotalámico. Antes de comenzar queremos agradecer al Dr. Plesler, al Dr. Horrat, a la doctora Araujo y a la licenciada Sersósimo, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También queremos agradecer a Cines y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar inicio a la actividad dándole la bienvenida a los oradores. El doctor Santiago Flesler es médico neurólogo infantil y epileptólogo, director médico de Cines y coordinador del equipo interdisciplinario de terapia cetogénica de Cines. El doctor Pablo Horrat es neurólogo infantil acreditado en sueño, director médico de Cines y perteneciente al equipo interdisciplinario de terapia cetogénica de Cines. La doctora Cecilia Araujo es médica pediatra, especialista en nutrición infantil, coordinadora de nutrición del equipo interdisciplinario de terapia cetogénica de Cines. Y la licenciada Julieta Sersósimo es licenciada en nutrición, perteneciente al equipo interdisciplinario de terapia cetogénica de Cines. Así que con la presentación de estos honorables profesionales, damos por iniciada la actividad. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, Connie, Daniela, y gracias Eduardo, Matías por el soporte. Voy a compartir pantalla y empezamos a charlar un poco. Tema que nos pareció interesante, un poco inusual y por eso lo trajimos. Bueno, se ve bien, ¿no? Bueno, la idea hoy es hablar de un caso clínico de amartoma hipotalámico, ¿sí? que nos pareció bastante inusual y un paciente que sigo hace muchísimos años. Y el objetivo en realidad de la charla era, a partir de la discusión de este caso, con un diagnóstico de amartoma hipotalámico hace muchos años, demostrar la efectividad de la terapia cetogénica en el amartoma hipotalámico y plantearlo como una posible nueva indicación, ¿no? Bueno, claramente no está como indicación en ningún consenso de dieta, los internacionales ni ninguno local. Demostrar que existen comorbilidades, conducta, cognición, sueño, disautonomía, que son características del amartoma y que se benefician con la terapia cetogénica, más allá del momento de inicio de la terapia, esto es importante, y del grado de refractariedad de las crisis epilépticas. Otra vez, al igual que lo hicimos con el síndrome de Dravet, queremos describir una conducta alimentaria peculiar, casi única, ¿sí? Característica del amartoma hipotalámico y de alguna lesión, ¿sí? Estructural o funcional del hipotálamo, que puede beneficiarse con la terapia cetogénica o ser un desafío para el equipo tratante, ¿sí? Esto se llama hambre central y lo van a explicar bien Julieta y Cecilia. Demostrar el efecto sinérgico de la sumatoria, lo que consideramos que son tratamientos efectivos, ¿sí? Siempre hay algún fármaco efectivo, en amartoma son los menos, ¿sí? Y la cirugía es muy efectiva, el estimulador vagal y la terapia cetogénica, como verán más adelante también. Recordar un poco los roles múltiples del hipotálamo, probablemente es el centro, el director de orquesta, una de las zonas más importantes del cerebro, ¿sí? Donde regula el sistema límbico, ¿sí? Las emociones, el placer, regula el sistema endocrinológico, ¿sí? Todas, la hipófisis anterior y posterior, están estimuladas por neurotransmisores u hormonas, ¿sí? Depende sea la anterior o posterior, que dependen de la secreción del hipotálamo, ¿sí? Regula el ciclo del hambre y la saciedad, regula la sed, como va a explicar Pablo, regula el ciclo circadiano, regula entonces los ciclos de sueño y vigilia y la regulación del estrés. Bueno, las características del amartoma hipotalámico, la incidencia es más o menos 1 en 100 a 200.000 recién nacidos, la minoría son parte de un síndrome genético que se llama Pallister-Hall. Sí, tuvimos con Cecilia la oportunidad en el Garrahan de ver varios pacientes que generalmente, por suerte, no son los que más tienen quizás epilepsia refractaria, pero sí tienen anormalidades anogenitales y que en la laringe que precisan cirugías. Esto es también, hay pacientes que tienen mutaciones en el GLI3 que son aislados, ¿sí? Sin parte de un síndrome. En realidad, 95% son aislados.
hay algo importante, son los estadios de la enfermedad, y esto determinará ¿sí? Si el paciente lo encontramos cuando inicia el cuadro, que es más fácil tratarlo, ¿sí? Con algo que se llama epileptogénesis primaria, o tardío, depende de cada paciente, a veces se dice que las ventanas son de 4 a 10 años, el paciente tiene epileptogénesis tardía, ¿sí? Que sería la fase 3 de Morel. ¿Qué quiere decir esto? El paciente va a empezar con crisis que están originadas fuera de la corteza. Esto es interesante, en algún momento se descreía que las crisis epilépticas podían ser fuera de la corteza, y se demostró que en el hipotálamo, ¿sí? En el amartoma, es el generador de las crisis, ¿sí? Es el marcapaso inicial. Entonces las crisis se generan en el amartoma. Si uno engancha al paciente en ese momento, a veces es muy difícil, el paciente puede tener crisis que son típicas, ¿sí? De las generadas en el amartoma, que son dacrísticas de llanto, o lo que es más común, ¿sí? Son las crisis que ustedes conocen, que son las crisis de risa, ¿sí? Las crisis gelásticas, y pueden tener crisis dacrístico-gelásticas mixtas. El paciente las puede tener desde que tiene un día de vida, ¿sí? Mirado retrospectivo. Nadie hace el diagnóstico de una crisis gelástica a las 24 horas de vida. Pero en ese momento las crisis son simplemente el hipotálamo, y si uno los opera, el 50% de los pacientes está curado, si se puede hacer una resección total, ¿sí? A veces después vamos a ver por qué no se puede hacer total. El problema es que está en una zona tan cercana, ¿sí? Sobre todo por los cuerpos mamilares, pero un montón de estructuras que lo conectan, ¿sí? A una zona muy antigua del lóbulo temporal y también al lóbulo frontal, que hace que se genere epileptogénesis secundaria. Hay un momento donde, a pesar de tener descargas frontales y temporales, uno los opera y la epileptogénesis todavía no es secundaria, ¿sí? Que se llama running down, y hay un momento que es el estadio 3, donde uno ya se opera y reseca el amartoma. Las crisis, hay un marcapaso secundario que se empieza a generar en el lóbulo frontal y temporal, y ya no tiene, sí tiene sentido la operación igual, pero la epilepsia va a persistir con focos que se originan en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. Por eso, como siempre, el tiempo del diagnóstico es importante para el pronóstico. Comorbilidades de origen hipotalámico, un poco las charlamos: trastorno de conducta alimentaria, trastorno de conducta fuera de la alimentación. Habitualmente son pacientes que son agresivos, o todo lo contrario, que tienden a la depresión. Anormalidades endocrinológicas, ¿sí? Toda la hipófisis anterior y posterior está asignada por estímulos positivos que se generan desde el hipotálamo. Entonces, CRH, TRH va a estimular a que se produzca, ¿sí? TSH, hormona de crecimiento, ¿sí? Y la hipófisis posterior, que tiene que ver con la secreción sobre todo de vasopresina. Entonces estos pacientes pueden tener diabetes insípida, déficit de crecimiento, hipoglucemias centrales, déficit glucocorticoideo, mineralocorticoideo, las dificultades en el estrés, regulación de agua y sal. Bueno, un montón de cosas muy complejas de lo que sería un panhipopituitarismo a consecuencia de la no producción del estímulo hipotalámico, ¿sí? Superior. Trastornos del sueño muy severos, que bueno, por suerte Pablo lo tenemos y nos lo va a aclarar un poco. La semiología ictal es muy interesante, es esto que les contaba. Las primeras crisis son siempre originadas en el hipotálamo, en el amartoma, y son siempre las crisis gelásticas, las más frecuentes, dacrísticas, que son raras, aisladas, pero las hay, ¿sí? Que son de llanto. El paciente puede tener disautonomía y tener lágrimas, además del llanto, ¿sí? Y algo que es común, que son las mixtas, nuestro paciente la tenía, que son las gelásticas dacrísticas, ¿sí? Es importante, es muy difícil cuando el paciente es lactante, pero uno lo podría diagnosticar. O por lo menos, si ahora lo tenemos en la cabeza, saber que el paciente las primeras 24 horas ya puede tener esto, como nuestro paciente, que es imposible hacer el diagnóstico, pero bueno, cuando uno ya ve uno, ya lo puede ir a buscar en el futuro. Después, más adelante, raro que el paciente debute con espasmos epilépticos, pero los hay reportados. Entonces el paciente puede debutar con un síndrome de West. A veces mirando uno podría encontrar también, ¿sí? Crisis gelásticas concomitantes. El paciente puede debutar, ¿sí? Después de tener las crisis gelásticas o dacrísticas, o con un síndrome de Lennox-Gastaut, ¿sí? Posterior a un síndrome de hueso sin pasar por un síndrome de hueso. Entonces va a tener crisis tónicas, ausencias atípicas, y las más molestas, que son las crisis de caída. O el paciente puede hacer como si fuese una lesión temporal o frontal estructural y tener crisis hipermotora, y sobre todo las crisis de las lesiones temporales, ¿sí? Las ausencias atípicas y sobre todo las crisis parciales complejas.
también pueden tener crisis focales clónicas, bien frontales y crisis generalizadas. Entonces, está todo el abanico prácticamente de crisis, ¿sí? Depende del momento en que agarremos al paciente. Entonces, al inicio siempre van a ser de la amartoma en sí, y después cuando se, entre comillas, contagie el lóbulo frontal y el temporal. Otras cosas interesantes es que es bien una propagación local, porque generalmente si la amartoma tiene que siempre lo tiene, una simetría, por ejemplo, el lado izquierdo es un poco más grande, el lado izquierdo frontotemporal va a tener más descarga, ¿sí? El tratamiento inicial siempre hay que pensarlo quirúrgico, ¿sí? El 50% de los pacientes, y acá hay 3 enfoques quirúrgicos que no tendrían sentido, ¿sí? El transcalloso, ¿sí? El endoscópico, pero hay 3 abordajes quirúrgicos que pueden hacer en buenas manos, ¿sí? Que entre un 46 y 51% de los pacientes quede libre de crisis. Entonces siempre tiene que estar esa opción. Sobre todo en los que tienen tumores menores a 1 centímetro más fáciles. Obviamente uno podría decir acá que se dividen en pedunculados y en sésiles. También les podría decir que, por desgracia, los sésiles son los más, y son los más que tienen lo nuestro, digamos, son los que están arraigados al piso del tercer ventrículo, que tienen una base ancha, que son inoperables al 100% generalmente, y son los que generan déficit cognitivo, conductual y epilepsia refractaria. Los pedunculados habitualmente generan simplemente pubertad precoz y nada más, y son de fácil excerencia. Hay una gran refractariedad a fármacos antiepilépticos. Algún reporte de sonizamida aislado de mejoría, pero la realidad es que son refractarios siempre a los fármacos. Entonces, para resumir, sí, el impacto en la calidad de vida de estos pacientes, pues tienen crisis elásticas y diacrísticas que son muy molestas socialmente. ¿Sí? Cuando los pacientes son más grandes, todavía no tienen el diagnóstico, o tienen el diagnóstico y son las más refractarias de esta crisis de todas, tienen crisis de risa en momentos inoportunos y a veces desencadenadas por estrés. ¿Sí? Entonces, a nadie socialmente que no conozca realmente el cuadro le va a caer bien que el paciente se ría en momentos que socialmente no está bien visto una risa. Además son crisis de risa con sufrimiento, no es una risa con placer. El paciente la pasa mal en ese momento, no es una cara de placer o de disfrute. Es una cara de ansiedad y sufrimiento, lo van a ver en los videos. El paciente tiene hambre central, es una de las cosas más difíciles de tratar. Funcionalmente tiene una alteración hipotalámica, algunos síndromes genéticos, conocen, sobre todo acá hay muchas nutricionistas, el Prader-Willi, ¿sí? Y tiene algo parecido, ¿sí? El hambre central, que lo van a explicar bien las chicas, pero donde puede haber interés por alimentos, ¿sí? Inusitados, ¿sí? Carne cruda, animales, ¿sí? Y esas cuestiones bizarras que hacen muy difícil y además un imposible freno a seguir comiendo, ¿no? Otras crisis epilépticas ya las charlamos, trastornos cognitivos progresivos, trastorno de conducta progresivo, disautonomía, todos los trastornos endocrinológicos que charlamos. El trastorno de conducta es de lo más severo de todo, ¿sí? Y trastornos severos de sueño, también como cualquiera que tiene una lesión funcional o estructural del hipotálamo, trastornos muy severos en el sueño. Con respecto a los trastornos cognitivos y conductuales, se comporta como una típica encefalopatía epiléptica, y acá no del desarrollo que decimos porque tienen un gen que los deteriora per se más allá de las crisis. Acá sí está bien demostrado, uno puede no encontrar un gen aunque los tenga, pero que el avance, ¿sí? De las anormalidades eléctricas, el avance entonces de la cantidad de crisis y el avance entonces de la alteración cognitiva, conductual. Bueno, es una verdadera encefalopatía epiléptica. De nuevo, siempre en la taxonomía nunca se las incluyó en la clasificación como encefalopatía epiléptica, y siempre está como un apartado como misceláneas, los amartoma hipotalámicos. Es una verdadera encefalopatía epiléptica. Rápido la historia, así no nos demoramos. ¿Sí? En 1877 Trousseau describió las crisis elásticas, pero Liszt en el 58 recién las asocia a la amartoma. ¿Sí? Munari, ¿sí? Muchos lo conocen, sobre todo los que les gusta la cirugía de epilepsia. Claudio Munari es el centro en Milán, los más importantes de Europa, y es el centro que se originó el uso de los electrodos profundos. ¿Sí? Munari demuestra que los amartomas son los generadores de crisis elásticas
porque hace un video ictal con electrodos profundos en el amartoma y las descargas se originan de ahí, o sea que el marcapaso estaba ahí. En el 97, Tassinari en Bolonia demuestra que las crisis de risa o de llanto son casi patognomónicas del amartoma, sobre todo al inicio del cuadro, esto que les decía, ¿sí? Son cuadros que inician, ¿sí?, con crisis elástica y después vienen las otras crisis. Murphy en el 2000 no se dio mucho a conocer, pero la verdad que implantó a 6 pacientes con estimulador del nervio vago y la gran mayoría anduvieron muy bien, cosa que tomamos nosotros hace unos años con nuestro paciente. Berkovich demuestra que el cuadro es progresivo en la mitad o a veces hasta en el 80% de los casos, con un deterioro cognitivo y conductual progresivo. De Lalande hace toda una clasificación que es anatómica y quirúrgica, que no se las traigo, en 4 amartomas diferentes sésiles, pero con Palmini, ¿sí?, donde se formó Ricardo, que tiene muchísima experiencia, Ricardo y Palmini en Porto Alegre, demostraron la efectividad y en ocasiones la libertad de crisis con diferentes abordajes quirúrgicos en el 2003, y hace 10 años el grupo más importante que estudia a los pacientes con amartoma hipotalámico, que está en Phoenix, ¿sí?, Kerrigan es el neurólogo, ¿sí?, el neurocirujano se retiró hace algunos años, que es el que vio a nuestro paciente, demostraron la efectividad de la terapia cetogénica en 6 pacientes con amartoma. La publicación del grupo, entonces, de Phoenix hace 10 años es esta. En realidad lo que hicieron es un retrospectivo, tienen más de 200 pacientes entre el 2003 y el 2010, con intención quirúrgica, ¿no?, obviamente, y solo 10 sometieron a dieta, porque no habían andado bien. Uno solo de entrada, sin operarse, anduvo también con 100% libre crisis y estuvo 14 años en dieta. Los otros no tenían una resección total y control total de las crisis, hicieron dieta a posteriori. De los 10, 4 los perdieron, porque era algo retrospectivo, tenían que llamar por teléfono, etc. Por ende, solo pueden recabar información fidedigna en 6 pacientes, entonces de 220 se quedan con 6, pero 4 redujeron más del 50%, o sea, en 4 de 6 pacientes la dieta es efectiva, un número alto, es verdad que la cantidad de pacientes no es tan alta, pero es un número alto. Por desgracia hay muchos que, es para otra charla, dejaron la dieta temprano por cuestiones que creo que hoy con otro tipo de dieta sería más fácil sostenerla. Probables mecanismos de acción exponen, sí, que la exposición prolongada a cuerpos cetónicos, la activación espontánea en 5 de 7 neuronas. Básicamente, en un modelo de amartoma hipotalámico, 5 de 7 neuronas disminuían o abolían la capacidad de producir, sí, crisis. O sea que solo 2 de 7 neuronas seguían produciendo crisis, o sea que era bastante efectiva la dieta en modelos preclínicos. Y resultados preliminares sugieren que las convulsiones asociadas a amartoma pueden responder favorablemente. Bueno, pregunta, así no se duermen. En un paciente con amartoma hipotalámico, es probable que usted encuentre 1. Pubertad precoz, falla de crecimiento y epilepsia de inicio tardío en la adolescencia. 2. Trastornos de conducta, trastornos cognitivos y epilepsia refractaria de inicio temprano. 3. Trastornos de sueño y epilepsia sin opción de curación mediante cirugía resectiva. Y 4. Las crisis elásticas son tardías en el curso del cuadro clínico. Bueno, vayan contestando. Esto obviamente es anónimo y nadie tiene que saber un tema que es inusual. Y como dicen algunos artículos, hay algunos neurosis infantiles que nunca ven un paciente y muchos pueden no verlo. En los centros grandes se suele ver, digamos, ¿no? No es que vimos mucho, ¿no?, pero yo vi 4 pacientes. Buenísimo. Bueno, la mayoría contestó muy bien, digamos 93%, porque la 1 no es la correcta, porque hay una trampa, el inicio de la epilepsia es temprano, pero las primeras 2 cosas están bien, ¿sí?, que pusieron, el inicio es siempre temprano, o sea, las crisis elásticas son muy tempranas, es en promedio esa de los 2 años para atrás, y si uno interroga bien, es en los primeros meses de vida, ¿sí? Y la correcta es la 2, ¿sí? Porque tienen trastorno de conducta, tienen trastorno cognitivo, pero la epilepsia es de inicio temprano. Y las 2 son erróneas. La 3, la mitad de los pacientes queda libre de crisis con cirugía resectiva, sobre todo
pacientes con amartomas chiquitos de fácil acceso, y las crisis elásticas son tardías, ya dijimos que pueden ser desde el primer día de vida, y en promedio entre el año y los 2 años de vida se presentan. Bien, rápido, seguimos con el cuadro, que es muy interesante. Hoy tiene 14 años Joaco, ¿sí? Inició el primer mes de vida con crisis elásticas. Esto es retrospectivo, ¿sí? Lo conoce, está invitada Natalia Tringler, gran neuróloga infantil que se dedica a neurodesarrollo. El diagnóstico siempre es retrospectivo, nadie va a decir lo diagnostiqué al día de vida con esto, ¿sí? Y empezaron crisis elásticas y diacrísticas que se hicieron más notables cerca de entre los 2 y 4 años. A los 5 años el cuadro se deteriora en un mes. A fin de año de los 5 años del paciente, el paciente empieza, además de las crisis de risa, con crisis focales motoras, con crisis parciales complejas, refractarias a los fármacos, valproico, carba, clobazam, leve. Deteriora mucho su epilepsia, empieza con trastorno de sueño, deteriora muchísimo la conducta, deja de ir al colegio por lo heteroagresivo que se pone, cognitivamente le empieza a costar un montón de cosas, facultades que tenía que habitualmente a los 5 uno no tiene, como leer, escribir, las pierde, y funcionalmente empieza a empeorar mucho, ¿no? Si uno le hace una resonancia, se la pidió, le pidieron un 3 Tesla, no en el instituto donde seguía el paciente, en ese momento no había resonador 3 Tesla, así que se lo deriva a un lugar que tiene resonador 3 Tesla, y se encuentra esta lesión, que ven, ¿sí? En el corte axial, en el medio en el sagital, y a la derecha en el coronal. Habitualmente, ¿sí? Pueden ser un poco más brillantes en T2, y el FLAIR también es... Piensen que la amartoma es células con diferente arquitectura, pero son las mismas células, ¿sí? Del cerebro, entonces a veces no es tan fácil y nunca captan contraste, sí, pero ven un cambio en el brillo, ¿sí? Además que se ve la imagen, en este caso redondeada, con una base muy ancha, sésil, inoperable, al 100%, ¿sí? El que opera a este paciente al 100% queda con una secuela gravísima por lesión de tronco o de tronco y de encéfalo, ¿sí? El video prequirúrgico ya mostraba cómo habitualmente se agarran los pacientes con ese contagio de epileptogénesis secundaria en lóbulos frontales y temporales, con estas descargas casi continuas. Entonces, en su evolución, el paciente presentó fallas cognitivas severas, trastorno de conducta severo, alteraciones endocrinológicas, disautonomías severas. La madre siempre nos contaba, todos los días cambiaba las sábanas porque se empapaban, pero literalmente se empapaban, por sudoración profusa. Trastornos del sueño severos, ¿sí? Dormía mal todas las noches. Y en el 2013, por recomendación de un neurocirujano de un centro bastante conocido del país, se comunican con Fénix, que es el lugar con más historia de pacientes y de cirugías, y le dicen, el pronóstico es muy reservado, tenés un amartoma ancho, con base ancha, sésil, inoperable por completo, y tenés el riesgo de que una intención curativa de la cirugía a la madre le dicen que quedes con una secuela motora severa, o tenés el riesgo que si no lo querés operar, y bueno, a veces los norteamericanos por una cuestión legal dicen algunas cosas un poco fuertes en las primeras consultas, hay pacientes le dicen a la madre que permanecen encerrados en su cuarto de por vida por el nivel de agresividad que tienen. Entonces esto es importante, ¿no? Conocerlo para tratar de mejorar la calidad de vida. Paciente con trastorno de conducta como casi no los hay, ¿sí? Entonces se decide, con ayuda de aquel neurocirujano, hacer una cirugía acá, en un centro de excelencia en cirugía de la epilepsia, y hacer una resección parcial en noviembre del 13 por neuronavegación. Sí que tiene un poquito menos de efectividad, pero más seguridad. Después podemos charlar, digamos, vieron los videos, genera incomodidad en nosotros al ver el video. El video es con sufrimiento, es con mucha carga de ansiedad, con mucho displacer. Eso es interesante para crisis de risa sin sentido, ¿sí? Bastante estereotipadas, y donde el paciente, cuando está bien intelectualmente, como ahora después de todos los tratamientos que le hicimos, y puede hablar sobre eso, nos dice, la paso muy mal, tengo mucha ansiedad, quiero que termine,
y no controló los músculos de la cara, ¿sí? Y entonces en el 2018, por refractariedad a los fármacos, por severos trastornos de conducta y cognición, dejó de ir al colegio este paciente por la heteroagresividad, ¿sí? Hacía colegio domiciliario, ¿sí? Hizo algo así como una cuarentena de 4 o 5 años, lo que están viviendo ustedes, 4 o 5 años lo vivió la madre, y nadie más lo compartía con él, ¿no? Era el único que se fue a su casa a hacer homeschool. Bueno, trastorno de sueño y disautonomía severas, entonces se hace la primera intervención significativa en términos de control de crisis epilépticas, y para mejorar las comorbilidades, sobre todo nos preocupaba lo cognitivo y lo conductual, lo que más nos preocupaba. Se le coloca un estimulador del nervio vago, teniendo en cuenta aquel artículo de Murphy y Case Reports, que nada más hay. El electroencefalograma mejora muchísimo, tiene un electro normal posoperatorio, ¿sí? Básicamente como si les diría que vuelven todas las crisis hacia el amartoma, ¿sí? Hay una corrida para arriba hacia el amartoma y borramos el temporal y el frontal de la película, y mejora muchísimo lo cognitivo y lo conductual, ¿eh? La madre es muy clara, después la vamos a ver en un video. Mejoran las disautonomías, esto es interesante porque el estimulador también trabaja en el tálamo y en el hipotálamo, y por desgracia tiene una ligera recaída en el 2020, a fin del año pasado, vuelve a presentar episodio de crisis elástica hasta 120 por mes, crisis parciales complejas, empeora la conducta alimentaria se exacerba, empeora el sueño, y entonces se nos ocurrió, ¿qué pasa si uno lo pone en terapia cetogénica con la intención de que mejoren las crisis, la conducta, la cognición, el sueño, todo lo que decimos siempre de un montón de síndromes, pero acá agregamos qué pasa si le mejoramos el hambre central, qué pasa si los cuerpos cetónicos generan una anorexia de origen central, qué pasa si le genera inapetencia, la situación de acidosis metabólica crónica, qué pasa si le sacamos un poco ese hambre emocionalmente determinado, ¿sí? Tan difícil de sacar, que es el hambre hipotalámico. Entonces, iniciamos terapia cetogénica, es la segunda intervención que consideramos muy significativa en términos de control de crisis y de, sobre todo, mejoría de sus comorbilidades. ¿Ceci o Juli? No, ahí vengo yo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para continuar un poco con el caso clínico, ir más hacia la parte nutricional, ¿sí? Nuestro paciente inicia la terapia cetogénica a los 13 años y 8 meses de edad, o sea, tengamos en cuenta que es el periodo de la adolescencia, ¿sí? La realidad es que cuando nos llega el paciente, la calidad de vida, ¿sí? Estaba bastante afectada por todo lo que tiene que ver con el tema de la conducta alimentaria, esta conducta alimentaria, este hambre central, ¿sí? O sea, el paciente presentaba como un pensamiento rumiante, ¿sí? Con respecto a estar todo el tiempo pensando acerca de la comida, qué era lo que iba a comer en la siguiente comida que realizara, ¿sí? No tenía horarios estipulados, ¿sí? Comía realmente todo el tiempo, ¿sí? Entonces esto tengamos en cuenta que afectaba muchísimo a todo lo que es la calidad de vida para él y para su familia, ¿no? Pensemos que el momento de estar en lo que es, ¿no?, la mesa compartiendo, bueno, realmente se veía bastante afectado por todo esto que les estamos comentando, por todo este hambre central, ¿sí? Y algo que también es para tener en cuenta, el paciente, ¿sí?, antes del inicio de la terapia cetogénica, en cuanto a sus deposiciones, en cuanto a su tránsito intestinal, ¿sí?, el paciente presentaba deposiciones desligadas, ¿sí?, explosivas, pero bueno, claramente esto tenía que ver por la gran sobrecarga de hidratos de carbono que consumía a diario, ¿sí? Realmente el tema del tránsito intestinal y las deposiciones fue controlado, fue mejorado, ¿sí? Con las primeras consultas de predieta, ya con los primeros cambios que empezamos a realizar en las consultas de predieta, que más hacia adelante les vamos a contar, ¿sí? Algo también para tener en cuenta, el paciente no presentaba ningún trastorno a nivel de la deglución, por lo tanto la vía de alimentación era una vía oral. Y también algo para tener en cuenta es que el paciente, ¿sí?, en lo que fue la valoración nutricional, la valoración antropométrica antes del inicio de la dieta, ¿sí?, en cuanto a lo que fue su índice de masa corporal indicaba normopeso, ¿sí?, más allá que obviamente el paciente tuvo un historial, presentó, ¿sí?, antecedentes de todo lo que era acumulación, ¿sí?, de grasa a nivel generalizada en la parte central, ¿sí?, o sea, la parte abdominal, pero en el momento que comenzamos todo lo que fue la terapia cetogénica, según el índice de masa corporal, el paciente estaba normopeso. ¿Sí? Siguiente.
Bueno, así que pensando un poquitito en todo esto que les estaba comentando, ¿no? En todas estas características propias del paciente, en este hambre central, ¿sí? En todo este tema de la conducta alimentaria, ¿sí? Este pensamiento rumiante con respecto a la comida, ¿sí? En un paciente con estas características, ¿sí? ¿Qué les parecería, cuál a ustedes les parecería que sería la terapia cetogénica más adecuada para implementar, ¿no? O sea, un poco la idea de esta pregunta, ¿sí? Ahora les leo las opciones, ¿sí? La opción 1, perdón, sería una terapia cetogénica clásica, relación 4-1, ¿sí? La opción 2 sería una dieta de bajo índice glicémico. La opción 3 sería una dieta Atkins modificada con MCT. Y la opción número 4 sería una dieta modificada de Atkins sin agregado de MCT, ¿no? La idea con esta pregunta es que sea un poco disparadora, ¿no? Si bien no es que hay una, o sea, vamos a ver que hay una respuesta que es la que nosotros, sí, nos sucedió en el caso clínico, la idea un poco esto es, bueno, ver a ver qué también piensan ustedes, y bueno, eso sería básicamente. Anímense a responder, que es anónima, así que no hay ningún problema. Pero bueno, pensando en todas estas características, ¿no? Bien, bueno, y ahí la opción, ¿sí? Que tuvo más porcentaje fue la dieta de Atkins modificada con MCT. Bueno, nosotros, ahora les vamos a ir contando, ¿sí? Nosotros más que nada, primero, ¿sí? Con lo que es el caso clínico, digamos que lo que encontramos, este control del apetito, fue ya con una dieta de bajo índice glicémico, o sea, con la opción número 2. Sí, ahora igual les vamos a ir contando el caso clínico y ustedes entenderán por qué quedan desestimadas las otras opciones, ¿sí? Y también esto que les digo, no es que hay solo una respuesta universal, es un poco una pregunta disparadora, y les contaremos con el caso clínico qué es lo que nos sucedió a nosotros. Bueno, acá vengo yo. Un poco para contarles qué es lo que nosotros pensamos o cómo pensamos en este paciente, sobre todo nosotras desde el área de pensar en estas características del hambre central, la compulsividad, robaba comida y etcétera, cómo poder implementar y cómo poder ayudarlo a mejorar la calidad de vida a este paciente. Entonces lo pensamos antes de leer este artículo, porque salió unos meses después, porque lo veníamos pensando este paciente unos meses antes de iniciar la terapia cetogénica, y es interesante... Es un objeto de transición, por favor, no. Bueno, entonces queríamos compartirles qué pasa en un modelo de hambre central en este estudio. ¿Sí? Este es un estudio prospectivo en el cual enrolaron 7 pacientes con síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Uno lo tuvieron que descartar del estudio porque tenía una calciuria creatininuria alterada, y descartaron todos los pacientes que tuviesen cualquier laboratorio alterado previo al inicio de la terapia cetogénica. 2 pacientes no la pudieron realizar porque uno, la familia no pudo complementar con la terapia cetogénica, y el otro hacía la terapia cetogénica en la casa, pero en la escuela no. Así que esos los excluyeron. Hicieron dieta modificada de Atkins 4 pacientes por 4 meses, y era una población pediátrica, pacientes entre 6 años y 12 años, un paciente bajó casi 3 kilos y los otros mantuvieron peso, pero en todos hubo un descenso del Z-score, del índice de masa corporal respecto al inicio. Y lo que cuentan los padres, en todos los casos, en estos 4 casos que hicieron terapia cetogénica, es un cambio drástico en la actitud con la comida, falta de preocupación en la próxima comida, en el próximo snack, y esto nosotros también lo vimos con nuestro paciente. Luego de ese periodo de 4 meses de dieta modificada, tenían que sí o sí salir de dieta y estar 4 meses sin terapia cetogénica, y los padres refieren que volvió a empeorar el comportamiento con la comida, y que volvieron a aumentar de peso, ¿sí? Entonces, luego de estos 4 meses de dieta liberada, por así decirlo, los pacientes vuelven
a una dieta baja en carbohidratos, no tanta restricción como tenían cuando tenían dieta modificada, pero seguían persistiendo esta saciedad o este control del apetito que veían antes en la dieta modificada de Atkins, ¿sí? Quizás no son valores de cetonemias tan altos los que se necesitan para regular esta impulsividad en la comida que hay en los pacientes con hambre central, en este caso con Prader-Willi, pero bueno, nosotros traspolamos ese pensamiento a nuestro paciente con amartoma hipotalámico porque no encontramos datos de conducta alimentaria en el caso previamente que describió Santiago de los pacientes que habían hecho terapia cetogénica y con el amartoma hipotalámico. Siguiente. Entonces, queremos un poco como conversar qué pasa con la cetosis y la regulación del apetito. Sería muy simple pensar que la regulación del apetito a nivel central es en el hipotálamo lateral hambre, hipotálamo medial saciedad, y también sería muy simple pensar que la regulación del apetito es la teoría glucostática del año 50, en la cual la hipoglucemia desencadenaba que uno coma y la hiperglucemia la saciedad. El mecanismo es muy complejo, es muy perfecto y muy interrelacionado entre el cerebro, el tejido adiposo y el tracto digestivo. Entonces, esto también nos hace pensar en que pacientes con lesión hipotalámica, pacientes con lesión frontal, en los cuales esta conducta del hambre central tiene un impacto en la calidad de vida, porque lo que decía Juli, el paciente tenía un índice de masa corporal normal cuando nos conocimos, con una distribución centralizada de la grasa, pero la madre se pasaba el día entero buscando y luchando que el chico no robe comida. En este caso, no robaba cosas no comestibles ni carne cruda, pero puede pasar. Entonces, es un acto y digamos, una estrategia que mejora la calidad de vida de la familia en forma integral. Bueno, ¿y qué cosas podemos encontrar en sistema nervioso central, en tejido adiposo y en tracto gastrointestinal una vez que el paciente se encuentra en cetosis, ¿sí? En sistema nervioso central aumenta la propiomelaanocortina, que es anorexígena, y disminuye el neuropéptido I y la proteína relacionada a UTI, que son orexígenas. Entonces su disminución provoca un efecto anorexígeno, ¿sí? En el tejido graso lo que se produce es un aumento de la adiponectina. Este aumento de la adiponectina lo que hace es disminuir la gluconeogénesis hepática, mejora la sensibilidad de la insulina, y a nivel sistema nervioso central la adiponectina aumenta el gasto energético. Y en el intestino, que yo siempre lo dejo para el final, el intestino, lo que produce la cetosis son aumento de la colecistoquinina, que produce saciedad, ¿sí? Es una hormona que sintetiza el intestino cuando nosotros ya comimos, con el fin de dar saciedad. Bueno, están descritos niveles de colecistoquinina estables y como postprandiales en cetosis. Aumenta el péptido I y aumenta el GLP-1 y disminuye la grelina, que es orexígena, tanto en sistema nervioso en la periferia como en sistema nervioso central, ¿no? La grelina estimula el neuropéptido I, así que ahí tenemos otro efecto por el cual disminuye. Y también se propone en esta revisión, que mucho se habla sobre tratamiento de obesidad, no obesidad central, con respecto a lo que es la cetosis, se propone el efecto que tiene la microbiota y los cambios que produce una terapia cetogénica, una dieta cetogénica, la cetosis en la microbiota por las características del cambio de la alimentación con el beneficio a posteriori, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que de por sí casi todas las epilepsias refractarias, en los pocos estudios que hay,
ahí está descrito que hay una disbiosis y que en los pacientes respondedores esa disbiosis mejora y mejoran las bifidobacterias, podemos llegar a pensar que aumenta la expresión de butirato. El butirato es producto de las bacterias intestinales, sobre todo de las bifidobacterias, ¿sí? Al aumento de butirato hay aumento del gasto energético y también produce saciedad y mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, no en todos los pacientes quizás encontremos aumento de butirato, no lo medimos, pero quizás tenemos otra chance más de tener otra estrategia más en los pacientes que quizás poniéndolos en terapia cetogénica con un hambre de difícil manejo como es el hambre central no funcione solo con esta estrategia. Siguiente. Bien, para continuar un poquitito con lo que fue la evolución del tratamiento, cómo empezamos a incorporar, ¿sí?, esta terapia cetogénica. Bueno, en el primer mes, o sea, nos encontramos con un primer gran desafío, ¿no? El primer mes fue destinado más que nada a consultas de predieta, ¿sí? No fue una consulta destinada a la predieta, sino que fue durante un mes una consulta semanal, ¿sí? O sea, tuvimos que, nos llevó bastante tiempo, ¿sí? Porque justamente queríamos hacer algunos cambios, ¿sí? En todo lo que les decía, que el tránsito intestinal del paciente se veía afectado, las deposiciones estaban desligadas y demás. Entonces, ya realizando pequeños cambios en las consultas de predieta, pudimos lograr una gran mejora en el tránsito intestinal, ¿sí? Y ya podíamos empezar a ver que con estas consultas el paciente decía, bueno, puedo, ¿sí?, controlar más el apetito, si bien no totalmente, pero empezó a aparecer esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en lo que fue consulta predieta hicimos mucha educación alimentaria, ¿sí? Tuvimos que pedir, ¿sí?, que cambie, digamos, que achique el tamaño de su plato, bueno, varias estrategias, ¿sí?, que en vez de consumir en el plato que uno está acostumbrado, consuman un plato más pequeño. La familia tenía siempre la fuente, ¿sí?, de las comidas, bueno, hubo que explicarle que no, que le empiecen a servir en su plato. También tuvimos que aumentar un poco lo que fue la fibra en la alimentación para, bueno, poder controlar aún más el apetito, ¿no? Mejorar el tránsito en lo que fue la consulta predieta lo logramos incorporamos un yogur sin azúcar agregada, ¿sí? O sea, esto como tiene probióticos y demás, nos contribuyó a mejorar todo este tema. Esto fue el primer mes, y realmente fue un gran desafío, ¿sí? Porque el paciente nos decía como que necesitaba esto de poder confiar, ¿no?, en que realmente esto iba a poder ayudarlo en este pensamiento, insisto en esto, en este pensamiento constante por la comida, ¿sí? ¿Qué voy a comer? Bueno, estaba comiendo y pensaba que iba a comer a la siguiente comida, ¿sí? Así que realmente afectaba mucho su calidad de vida. Bueno, en el segundo mes, ¿sí?, en el segundo mes de tratamiento, iniciamos la terapia cetogénica. Iniciamos una terapia cetogénica, como les decía hace un rato, de bajo índice glicémico, ¿sí? O sea, empezamos por ese primer escalón, ¿sí? Ya con ese primer escalón hubo, ¿sí?, realmente luego de este segundo mes, una mejora cognitiva, ¿sí? Una mejora cognitiva, una mejora conductual, y también hubo una disminución y un control en lo que eran sus crisis elásticas, que hace un rato las estábamos viendo, ¿sí? O sea, realmente con poca restricción, o sea, bajando los hidratos de carbono, aumentando las grasas, ¿sí?, y con bajos niveles de cetonas pudimos lograr, digamos, controlar este hambre central, ¿sí? Y en el tercer mes, o sea, nosotros habíamos dicho, bueno, vamos por una dieta bajo índice glicémico, pero en el tercer mes, ¿sí?, tuvimos que ir hacia un escalón más, ¿sí?, tuvimos que pasar a lo que era una dieta modificada de Atkins, debido a que las crisis elásticas, ¿sí?, volvieron, y por lo tanto tuvimos que aumentar un poco más el aporte de las grasas y descender aún más el tema de los hidratos de carbono, ¿sí? Por eso el tercer mes incluimos esta dieta modificada de Atkins, logramos controlar las crisis, continuaron las mejoras cognitivas y conductuales, ¿sí?, y también seguía el control del apetito, y todo esto lo logramos con niveles de cetonas bajos, ¿sí? O sea, no altos, ¿sí? Y esto es lo que también es interesante ver, ¿no? Me parece importante. Siguiente. Algo que quería aclarar, disculpen, antes de pasar esta diapositiva, es que la dieta de Atkins modificada, ¿sí?, incorporamos también triglicéridos de cadena media, ¿sí?, incorporamos TCM dentro de ese escalón, ¿sí?
Bueno, bien, ahora para hablarles un poquitito qué fue lo que pasó, o sea, qué vimos desde el punto de vista de la evaluación nutricional y antropométrica, ¿no? Durante el tratamiento. Bueno, como yo les comentaba, al inicio, ¿sí? En lo que fue la evaluación antropométrica predieta, el índice de masa corporal, ¿sí? Nos indicaba que el paciente estaba dentro de lo que es el normopeso, ¿sí? Y lo que sucedió cuando empezamos a implementar toda la terapia cetogénica es que el índice de masa corporal descendió un punto, ¿sí? Descendió un punto en lo que fueron, digamos, 3 meses de terapia cetogénica. Después también, ¿sí? Lo que nos sucedió es que el peso del paciente siempre logramos mantenerlo, ¿sí? Lo que sí sucedió es que obviamente el paciente creció en talla, ¿sí? Y con respecto a lo que fue la circunferencia de la cintura, ¿sí? Que justamente como él, bueno, tenía todo un tratamiento con la endocrinóloga y demás, teníamos controles de esto, ¿sí? Con respecto a la circunferencia de la cintura, esta disminuyó 3 centímetros, ¿sí? En lo que fuimos, digamos, en 3, 4 meses de lo que era la terapia cetogénica. Siguiente. Bueno, y algo que nos parece importante, ¿no? Siempre compartir es esto, ¿no? Que estas recetas que les comparto acá fueron preparadas por el propio paciente, ¿sí? Este paciente adolescente, que bueno, él justamente, la verdad que como sentía esto que les digo, nos expresaba como, se me fue ese pensamiento de estar pensando todo el tiempo en la comida, y realmente esto le trajo muchas ventajas, muchas mejoras en su calidad de vida, y él lo sentía, bueno, él mismo quiso empezar a preparar sus preparaciones, ¿sí? Bueno, obviamente nosotros habíamos entrenado a la madre y a él, pero bueno, él insistía en decirle a la madre, no, yo quiero preparar las comidas, y bueno, lo vimos realmente, esto funcionó muchísimo, el paciente realmente tuvo una gran adherencia a todo lo que fue la terapia cetogénica, pero también insistimos en esto siempre de, ¿no? Adaptarnos, de la flexibilidad, de que uno a veces piensa, bueno, voy a llegar hasta acá y después, debido a que pueda aparecer alguna crisis o demás, podemos seguir escalando, ¿sí? Y además también esto de poder, ¿no? También con la incorporación del TSM y demás, permitir, ¿sí? Que podamos tener una amplia variabilidad en lo que son las preparaciones, una mejora en la palatabilidad de las mismas, ¿sí? Y esto realmente lo vimos en el paciente. Y hasta el paciente se armó su propio Instagram, digamos, por contarlo, ¿no? Con sus recetas. Así que bueno, creemos que esto es muy importante, ¿sí? Esto de también estar, como siempre insistimos, ¿no? Uno, bueno, hace todo lo que es la preparación a las familias para que puedan armar las recetas, pero también a veces está este feedback de que la familia dice, bueno, quiero hacer tal cosa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Y también estar ahí, y que el trabajo en equipo, ¿no? Es lo que, esta interdisciplinariedad es lo que ayuda, ¿sí? Y siempre, bueno, colabora con que el paciente pueda sostener la terapia cetogénica, ¿sí? Así que bueno, esto nos parece muy importante comentarlo. Siguiente. Bueno, ¿cómo les va? Yo voy a hablar un poquito del amartoma hipotalámico, la relación que tiene con los trastornos del sueño y el perfil neuropsicológico y conductual. Esto un poco, ya lo mencionó Santi, así que lo voy a pasar rápido. Lo importante acá es que el hipotálamo tiene un rol muy importante como una estructura integrativa, como había mencionado Santi, y que participa en múltiples funciones fundamentales para la vida, como son, bueno, el sueño, la alimentación, el control de la temperatura, la modulación de la conducta con el control de impulsos e inhibición, y todo lo que es la reproducción y las conductas sexuales. Siguiente, por favor. Bueno, un poco en relación al perfil neuropsicológico y conductual, también ya lo había mencionado Santiago previamente, el déficit cognitivo es evidente en el 80% de los pacientes con el amartoma hipotalámico y puede presentar esta evolución progresiva. Es típico en la variante intrahipotalámica y sobre todo en aquellos pacientes que digamos, presentan epilepsia. Lo más característico es que presenten dificultades en la velocidad de procesamiento y en la memoria a corto plazo, esto principalmente por todas las conexiones que hay con el sistema límbico.
y sobre todo en factores relacionados a mayor compromiso cognitivo, están aquellos tumores que son de gran tamaño, la epilepsia que sea de inicio temprano, la alta frecuencia de crisis y los múltiples fármacos antiepilépticos, que son muchas de las características que mencionó Santi en la evolución clínica de estos pacientes. Si nos fijamos, estos factores que están relacionados al compromiso cognitivo son los mismos que están relacionados a lo cognitivo en otra entidad que también presenta martomas, como son la esclerosis tuberosa, en los cuales, bueno, ya hemos mencionado o estamos al tanto que es una indicación precoz de la terapia cetogénica. Y pueden seguir una curva en paralelo con la evolución de la epilepsia. Esto es lo que se denomina el modelo del amartoma hipotalámico como encefalopatía epiléptica, que ya mencionó Santiago. Siguiente, por favor. En cuanto al perfil conductual, las manifestaciones neuropsiquiátricas del amartoma hipotalámico son múltiples y variadas y tienen un alto impacto en la calidad de vida tanto personal como familiar. Las investigaciones en cuanto a las comorbilidades neuropsiquiátricas se limitan a series de casos. Hay una sola revisión sistemática que salió en 2017, que después la vamos a comentar brevemente. Y lo importante es que, digamos, tiene una alta prevalencia. Más del 50% de los pacientes con amartoma hipotalámico tienen manifestaciones neuropsiquiátricas. Las mismas se las caracteriza por síntomas de externalización, que se da en el 60% de los casos, son, digamos, de las más frecuentes, y se caracterizan principalmente por comportamientos disruptivos o agresivos. Pueden tener un espectro en los trastornos del neurodesarrollo, como ser trastorno con déficit de actividad, con déficit de atención y hiperactividad, trastorno posicionista desafiante. Hay un trastorno de conducta que presenta ataques de furia que son muy característicos del amartoma hipotalámico. El hipotálamo es el centro regulador de la ira y de la furia. Existe baja tolerancia a la frustración y pueden tener también rasgos compatibles con el trastorno del espectro autista. Estos están favorecidos por cuestiones neuroendocrinas, como ser la pubertad precoz y el déficit de hormona del crecimiento. Y también, por otro lado, tenemos los síntomas de internalización que se dan en el 30% de los casos y que se pueden manifestar como una ansiedad generalizada, como fobias, como trastornos obsesivos compulsivos, como la presencia de múltiples tics. Y estos estarían favorecidos por anomalías en la vía de la hormona liberadora de corticotrofina en lo que es el eje hipotálamo hipofisario. Siguiente, por favor. Esta es una revisión sistemática, en realidad es un reporte de una serie que además hicieron la revisión sistemática del grupo de la doctora Cross en Londres. Y bueno, un poco se llegó a la conclusión de que, como habíamos mencionado, aproximadamente el 50% de los niños con el amartoma hipotalámico presentaban una comorbilidad psiquiátrica. La variante más frecuente es la de síntomas de externalización, como les mencionaba, y que estos estaban asociados principalmente a epilepsia y del sexo masculino. Y también podíamos tener síntomas de internalización, como habíamos mencionado en el 30%, y había toda una serie de, digamos, de características del espectro de los trastornos del neurodesarrollo. Podía haber un déficit de atención con hiperactividad, podía haber un trastorno de ansiedad, podía haber rasgos de la condición del espectro autista, trastornos obsesivos compulsivos y sobre todo este trastorno de conducta con esos ataques de furia o de ira que son muy característicos. Y una de las observaciones es que la presencia del déficit intelectual media la asociación entre la epilepsia y los síntomas de externalización. Esto quiere decir que los síntomas de externalización se ven mucho más frecuentes en aquellos pacientes que tienen epilepsia y asociado al déficit cognitivo. Siguiente, por favor. Bueno, un poco ya sabemos que tanto el hipotálamo lateral y sobre todo el hipotálamo posterior tienen las implicancias en procesos fisiológicos que son vitales, sobre todo como ser el control del sueño vigile, como ya había mencionado Ceci, todo lo que es la alimentación y el metabolismo energético. Básicamente esto en forma ilustrativa, como para que tengamos presente, existen 3 neuronas que son las principales, las neuronas de la hormona concentradora de melatonina, que tienen como característica principal, promueven
el sueño REM a través de proyecciones que van desde el hipotálamo hasta la protuberancia, que generan el sueño REM y que se denominan neuronas REM-on. Después también por otro lado tenemos señales inhibitorias de núcleos liberadores de neuropéptidos, como ser por ejemplo la noradrenalina, la serotonina y la acetilcolina, que son promotores de la vigilia. El otro grupo neuronal que es muy importante es el grupo de la orexina hipocretina, que este es un sistema que es un potente promotor de la vigilia y que actúa regulando lo que es el ciclo sueño-vigilia. Y por otro lado produce, como vemos ahí en el gráfico, la supresión del sueño REM. Esto hace que un ciclo de sueño tenga el porcentaje adecuado de REM y en el momento adecuado del ciclo. Este es un sistema que es muy importante en la regulación del hipotálamo del sueño y la vigilia, y que, por ejemplo, en los pacientes que tienen narcolepsia se produce una disfunción de este sistema, y clínicamente se manifiesta por una hipersomnia diurna, por esa dificultad para promover la vigilia, y un arribo a un sueño REM precoz, que es una de las características en los criterios diagnósticos, y que además se asocia con las otras alteraciones, como podemos ver, que son las alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas, o la parálisis del sueño, que es esa intrusión o esa superposición del sueño REM y la vigilia. Y por otro lado están las neuronas GABAérgicas, que el sistema o el subtipo de neuronas GABAérgicas, que el sistema GABAérgico es un sistema mixto. Por un lado es un potente inductor del sueño, pero por otro lado tiene algunas funciones, sobre todo en algunos núcleos y sobre todo a nivel hipotalámico, que pueden favorecer la vigilia y también suprimir este sueño REM. Siguiente, por favor. Bueno, como vimos, el hipotálamo es una estructura muy importante en lo que es el ciclo de sueño-vigilia, y la verdad que existen escasos reportes de síntomas relacionados al sueño en amartomas hipotalámicos, quizás porque, digamos, no suelen estar discriminados como tal, sino que están dentro de lo que son el grupo de los trastornos del perfil conductual o de la comorbilidad neuropsiquiátrica. Hay algunos reportes de casos, sobre todo hay uno del 2014, que es de un paciente adulto con un amartoma hipotalámico, que lo ponen, o mejor dicho, que hacen la salvedad como la hipersomnia diurna, como una manifestación atípica del amartoma hipotalámico. Y después en las otras series de casos, o reportes de casos, describen dentro de la descripción de los pacientes que pueden tener insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento y una disminución del porcentaje del sueño REM. En realidad nosotros con el caso que compartimos hoy llegamos a la conclusión que es importante buscar y considerar los trastornos del sueño, obviamente en esta entidad. Joaquín al inicio presentaba un insomnio de conciliación y de mantenimiento muy severos, un sueño de mala calidad, poco reparador. La madre relataba que durante el día tenía crisis de urgencias de sueño diurno, que él necesitaba alrededor de las 10, 11 de la mañana hacerse una siesta de 1 hora, 1 hora y media, durante todos los días, y que después de esa siesta lo notaba, lo encontraba como más recuperado y digamos con una mejoría de su desempeño diurno. Esto es una polisomnografía nocturna que le hicimos previo al inicio de la terapia cetogénica. Durante este estudio no tuvo crisis nocturnas. Joaquín se durmió a un tiempo bastante adecuado, porque se durmió a los 17 minutos y medio, o sea, tuvo una conciliación adecuada, pero como podemos ver, tuvo un sueño muy fragmentado, con múltiples despertares, digamos, nocturnos, y la imposibilidad de lograr un sueño profundo. Fíjense que en ningún momento llegó a la etapa N3 de sueño profundo, y sí podemos ver que tuvo un ciclo bastante irregular, con una menor proporción del sueño REM. Siguiente, por favor. La mostré a Carmen, la habíamos mostrado en el 2018, cuando le pusimos el estimulador vagal, en una jornada de estimulador vagal, por ahí muchos de ustedes estuvieron, que se hizo en Brasil, y ya la habíamos utilizado a Carmen porque habla muy bien, es enfermera, y bueno, además tiene un poder de síntesis impresionante, siempre he leído mejor que el nuestro, y cuenta muy bien el caso, es una historia linda. A ella en el mejor lugar del mundo le dijeron esto: la cirugía es muy difícil, grandes chances de secuelas motoras severas.
la no cirugía encerrado en un cuarto, se lo pintaron un poco, nada, catastrófico, y Joaquín volvió al colegio, y entonces acá pusimos resolución del caso. Lo más importante, disminuyó, sí, de 120 a 3 crisis elásticas por mes con la dieta, pero el estimulor y la dieta dieron tanta mejoría en la conducta cognitiva, funcionalidad diaria, por ejemplo, bajó risperidona de 2,5 miligramos a 0,5 miligramos, retornó a la escolaridad con una importante mejoría en sus habilidades sociales, mejoría en toda la funcionalidad diaria, ¿sí? Colabora en la casa, mejoría en la integración sensorial, esto es muy interesante, tenía un trastorno de integración sensorial que mejoró, mejoría en el sueño, mejoría en el estado nutricional, disminución del apetito voraz, ¿sí? Todo esto lo resume la madre mejor que nadie. A mí no me pasa las últimas dos. Entonces, en nuestra experiencia, pudimos demostrar que la terapia cetogénica fue efectiva para las comorbilidades del amartoma hipotalámico, sueño, cognición, conducta, hambre central, disregulación autonómica. Demostramos la efectividad en número de reducción de crisis, y efectividad es más del 50% de la base, de 120 a 3, bueno, obviamente que fue muy efectivo. Debería ser una indicación temprana de segunda línea posterior a la cirugía, ¿sí? Consideramos que el paciente tiene que someterse lo antes posible, siempre a cirugía, es el primer tratamiento con intención curativa, ¿sí? Hay pacientes con amartomas pequeños, ¿sí? Que la mitad de los casos, entre el 46 y el 51, depende de las series de Fénix, que son los que mejor mano tienen para operar, operaron más de 200 pacientes, acá hay centros grandísimos que no operaron 5, hay 46-51% de libertad de crisis. Los que no, creemos que la dieta, de nuevo, temprano para que no progrese el hambre central, el déficit cognitivo, el deterioro, no encefalopatía epiléptica que lo da el amartoma, por lo que se llama el running down, y que empieza a comprometerse el temporal y el frontal, sino dieta quizás para prevenir la epileptogénesis secundaria. Dieta temprano como neuroprotector. Si la cirugía resectiva es parcial, la terapia, ponemos en signo de pregunta, creemos que sí, disminuiría o abortaría la posibilidad de epileptogénesis secundaria. Sinergismo de acción, lo vieron, con fármacos poquito, no anduvo, siempre elegimos con Natalia, lo vimos siempre en conjunto. Natalia me lo cuenta desde muy temprano al paciente. Natalia, de nuevo, excelente neuropediatra del desarrollo, y me contaba, y siempre tratamos de elegir fármacos que puedan cubrir lo focal, Oxcarva, y también la conducta. Siempre pensamos desde ese lado buscando mejorar, pero bueno, nunca lo logramos con fármacos. La cirugía previa sirvió algo, sí, el estimulador muchísimo y la dieta muchísimo. Trabajo en equipo intra e interinstitucional, lo vi al paciente desde antes, trabajaba en la Austral durante mi estadía en el Hospital Austral, y trabajamos con Alba Richelot, que no se pudo conectar porque está en consultorio, y le avisamos tarde, es una de las mejores neuropsicólogas, quizás la mejor del país, y tuvimos la suerte que le haga las valoraciones, y algún día las tengo, se las mostraremos con ella, las virtudes de los tratamientos en el pre y en el post, ¿no? Para que lo vean objetivado. Y bueno, agradecerle a Natalia la confianza y también la humildad de ser una brillante neuropediatra. Fue mi jefa de residentes en el Hospital Garrahan, y bueno, tiene la delicadeza de siempre buscar el mejor beneficio del paciente, nunca un beneficio extra, y bueno, obviamente deriva al paciente que ella considera, como dice la madre, que se le va un poco de las manos, y entonces ella es de las mejores en neurodesarrollo, y cuando tiene algo difícil de epilepsia refractaria lo deriva, y bueno, es lo más prolijo, ¿no? Se ven, es como que nosotros veamos neuromuscular, movimientos anormales, no lo haríamos, ¿no? Es bueno que la gente de la epilepsia refractaria se dedique a epilepsia refractaria. Sinergismo de acción siempre, y trabajo en equipo intra e interinstitucional, consideramos esto, el trabajo con gente de otro lado, como en este caso del Hospital Austral, el trabajo entre nosotros, el respeto entre nosotros, somos 6, hoy hablamos 4, sí, pero bueno, está Ricardo Cersósimo, con quien compartimos el paciente, probablemente una de las personas o la más con experiencias de la neuropediatría en amartomas hipotalámicos. Además estuvo con Palmini, que es uno de los que escribió más temprano sobre este tema.
¿sí? Y bueno, Luciana Caramuta, que está en el primer consenso de dieta cetogénica y hace mucho tiempo que trabaja con nosotros y es la referente de epilepsia en el Hospital Posadas. Así que bueno, tenemos la suerte de nosotros 6 poder discutir, y que cuando les compartí un poco la locura de presentar este paciente para ponerlo en dieta, me apoyaron y bueno, nos fue bien, y como no nos podría haber ido bien, y bueno, esto es trabajar en equipo, ¿no? Para afuera y para adentro. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por las exposiciones. Realmente es súper interesante el caso, y muy emocionante el relato de la mamá, así que increíble. Vamos a dar inicio ahora al bloque de preguntas y respuestas. Otra cosa importante a contarles es que, como saben, este es un ciclo de encuentros interactivos. El próximo es dentro de 15 días, el miércoles 1 de septiembre, en el mismo horario. El tema será epilepsia refractaria y trastornos del espectro autista, o trastornos del neurodesarrollo, y va a estar a cargo del equipo del Hospital Alemán y del Hospital Fernández, así que otro tema súper interesante para escuchar. Los esperamos a todos, van a recibir link y flyer de inscripción, porque como saben, todos los webinars tienen inscripción independiente. Así que bueno, vamos con las preguntas. Tenemos a Cecilia Díez, que quiere hacer una pregunta en vivo. Hola, ahí, ¿se me escucha? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad es que es súper interesante el caso. Mi pregunta es para la chica, pero primero quería decirles, 23 de diciembre arrancaron una dieta que es coraje, con lo que se podía venir después. Mi pregunta es en cuanto a cuando planearon la Atkins, si pusieron los 10 gramos de hidratos de carbono habitual, o como venía de una de bajo índice glicémico, por ahí lo hicieron escalonado, como por ahí pensaron eso, y si liberaron las proteínas, como habitualmente uno por ahí hace en la Atkins, o con el antecedente de la voracidad del niño, si también pensaron en poner algún freno, por ahí no sé, qué pensaron o qué les resultó, qué tuvieron que hacer de acuerdo a quizás la evolución del paciente. Hola, C, gracias. Yo empiezo y después por ahí Juli me completa. Gracias por la pregunta, es re interesante. Nosotros empezamos, entre todos decidimos empezar, porque lo discutimos entre todos, cómo empezar, qué ponerle y todo. Nos parece que es importante, más allá de la formación de cada uno, pensarlo y leer y buscar qué es lo mejor. Empezamos por bajo índice y pensamos que iba a costar un montón, y Joaco vino, no me acuerdo si fue a los 10 días o a las 2 semanas, y nos dijo: chicas, se me fue la comida de acá de la cabeza todo el tiempo. Las colaciones que me habían puesto no las tuve que usar, porque por ahí tenía tal cual una colación tipo un jamón, un queso, colación proteína. Entonces, no lo tuvo que usar, pero hay algo que yo por ahí no lo dije, y por ahí me gustaría expresarlo de esta manera. Nosotros lo que sentimos es que cuando nosotros lo conocimos y vimos ese mes de predieta, nosotros le dimos formas externas de controlar su hambre central, ¿no? El plato chiquito, la doble porción, la colación reglada para tratar de... Pero eran todos factores externos. Lo que sentimos, por lo que nos dijo él y nos dice la mamá y nos dijo en ese momento, fue que ya con el bajo índice, ya con niveles de cetonas de 0,5, ya él tenía como una inhibición interna, pero no es que no tenía hambre, porque la cetosis, yo hice por ahí mucho hincapié en los factores anorexígenos que da la cetosis, pero también la cetosis, por ejemplo, por el aumento del GABA, da factores orexígenos. Entonces, a nosotros lo que nos llamó poderosísimamente la atención, que no es que el paciente no tenía hambre al mediodía, cuando tenía hambre toda la familia, todos sus compañeros. O sea, ahora va al colegio y no tiene hambre a deshora. Entonces, tal cual, como tu pensamiento, vuelvo a la pregunta, lo hicimos en forma muy paulatina, le fuimos bajando, 40, 30, 20, y ahí es. Y con respecto a las proteínas, estaban liberadas, pero en el momento en que él empeoró las crisis gelásticas, y la estrategia fue como intensificar un poquito más,
las controlamos, no pesadas, pero las controlamos un poquito más para ver que no, la verdad es que no estaban desfasadas, pero le hicimos como un control un poquito más específico, y ahí mejoró la cetosis, pero con 2 de cetonemia tiene este control de crisis. Es increíble la respuesta que tuvo este paciente en los 2 aspectos. Perdón, Ju, si querés agregar todo lo que quieras. No, perfecto, Ceci, lo que dijiste. Lo que sí quería agregar, que también en un momento, bueno, cuando sucedió esto de que volvieron lo que eran las crisis elásticas, además de tener todo esto de disminuir los hidratos de carbono y el tema de controlar un poquitito más esto de las proteínas, también nosotros le brindamos al paciente como estrategia, por ahí algunas recetas cetogénicas con mayor relación, ¿sí? Como para poder también, ¿no? Que el paciente mismo, por ahí en los momentos que tenía más episodios, como que las tomara como estrategia para poder controlarlas, ¿no? Y de esa manera, con recetas con una relación mayor en determinados momentos, funcionó también bien. Perfecto. Muchas gracias, chicos. No, a vos. Acá tenemos una pregunta escrita que dice, ¿existe la posibilidad de indicar terapia cetogénica antes de la cirugía? La pregunta es muy buena porque como a veces decimos en las malformaciones del desarrollo cortical, a veces si el paciente llega en mejor estado a una cirugía, con menos crisis, con menos deterioro cognitivo, con menos deterioro de conducta y quizás sin epileptogénesis secundaria y que no se opere teniendo un marcapaso frontotemporal y solo en el amartoma, sería un plano ideal. Entonces a mí me parece que es sumamente válido, y yo pienso lo mismo que el que preguntó, que es una gran opción, ¿no? Es difícil hacer el diagnóstico neonatal, pero a mí me parece bárbaro, que a veces son cirugías que tardan, que no se hacen de un día para el otro, y me parece bien, ante el diagnóstico, plantear la terapia cetogénica, pero siempre hay que operarlo. No sé si Ricardo Sersósimo quiere abrir el micrófono y decir algo, siempre hay que operarlo, ¿sí? Aunque sea una resección parcial. Alguna vez ha dicho Pomata, y lo he escuchado a Ricardo, que a veces hasta se intenta fenestrar el amartoma, o sea, si no se lo puede sacar en exéresis total, a veces se lo fenestra, ¿sí? Se trata de o resecar o lesionar en algún punto el amartoma para que no tenga, ¿sí?, el poder que tiene, ¿sí? Si se lo saca completo, genial, si no, lastimarlo parcialmente para que no descargue tanto. Y me parece que entonces antes, y seguro después, si no hay control total de crisis, la opción de la terapia cetogénica es muy válida. Además, no solo por el control de crisis, sino por lo que habló Cecilia del hambre central, y ahí pensamos que es una nueva indicación de dieta cetogénica. Amartoma hipotalámico, o es una nueva indicación de dieta cetogénica, que siempre es etiología, que siempre es síndrome, o que siempre es gen. Quizás es fisiopatología una indicación de dieta, quizás es hambre central, ¿sí?, que fisiopatológicamente tiene un estilo, es una indicación de dieta cetogénica. Pero bueno, nada, son hipótesis. No sé si Ricardo quiere decir algo de la cirugía, que obviamente sabe muchísimo más que yo. Ricardo, ¿tiene activado el micrófono? Ahí está. A ver si podemos activar el micrófono. Richard, si querés comentar de cirugía o de radiocirugía o de lo que quieras. No, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. No, la verdad que los quiero felicitar a los 4 por la excelente presentación. Y obviamente se ha dicho mucho del amartoma hipotalámico, pero la realidad es que en nuestra experiencia, todos los pacientes que hemos visto, hemos tardado mucho en tomar una decisión terapéutica. La cirugía, en lo que respecta a mi experiencia, o sea, yo no soy cirujano, pero he visto pacientes con amartoma en el Garrahan, y la experiencia quirúrgica no ha sido buena en los resultados. No solo en el control de las crisis, sino en las complicaciones que la cirugía de la epilepsia en estos casos crea como una complicación importante, debido a la localización, debido a que el amartoma es muy parecido al tejido normal, y obviamente que la cirugía tiene éxito, como dijo Santiago,
cuando la resección del tumor es casi total. Eso lo demostraron Palmini y Paglioli en la Universidad de Porto Alegre con los pacientes operados, y ellos inclusive recibieron las consultas de nuestros pacientes, y cuando la amartoma no es muy fácil de operar, mejor no tocarlo que operarlo. Entonces, a la pregunta de la persona que estableció si la dieta cetogénica, yo creo que la dieta cetogénica, el estimulador vagal, nos ha dado buenos resultados en los pacientes con este tipo de patología. Sin embargo, la cirugía en nuestro medio, yo creo que todavía está que no es fácil tomar la decisión. Si yo tengo un paciente con un amartoma hipotalámico y no es pediculado, no lo hago operar, porque no ha resultado. Yo tengo pacientes que han sido operados aquí sin resultados y con complicaciones muy severas en un caso, y otro paciente que se hizo una radiocirugía no indicada por mí, sino que, bueno, en el recorrido del paciente se hizo una radiocirugía aquí, y la verdad que la radiocirugía no ha sido una terapia eficaz en el control de las crisis en estos pacientes. Hay series publicadas en Francia, Regis, que establecen un gran índice de curación, pero nunca se ha replicado en otros casos. Es decir, que la dieta cetogénica, el estimulador vagal, yo tengo un paciente que ha tenido buena respuesta era una nena, ya es una adulta, con un síndrome de West, que si bien es raro, presentó este era un paciente de Fejerman, que él seguía, y en un momento lo convencimos a Natalio para que le pusiera un estimulador vagal, y la verdad que el estimulador vagal en esta chica generó sorpresivamente, no sé si tanta respuesta o tanta efectividad como en este caso, pero fue muy efectiva. Y yo tengo otro paciente, ese que se hizo la radiocirugía, que en este momento respondió muy bien al estimulador, y como hablando de sinergia, de sinergismo también, ahora está con tratamiento con CBD y anda bastante bien en el control. O sea que yo creo que todas las terapias son posibles en todos los diagnósticos. O sea, no hay que quedarse con que si no lo hizo, la dieta cetogénica es una terapia muy adecuada para todo tipo de epilepsia. Algunas responden mejor que otras, pero bueno, ya vemos que esta es una indicación precisa y no habría problemas. En esta, mucho más hacer la dieta antes que la cirugía no me parece mala idea. Al contrario, yo indicaría la dieta antes que la cirugía, salvo en los casos pediculados muy claros. En los casos de los tumores sésiles, no sería una mala estrategia indicar la dieta precozmente, como el estimulador, antes que someter a una cirugía resectiva, que es prácticamente imposible en algunos casos. Gracias, Richard. De nada. Otra pregunta de la doctora Alberti, que dice, aparte de felicitarlos, mi consulta es, ¿en cuánto tiempo dejarían la dieta? ¿Igual que el resto de los pacientes o prolongan la terapia con modalidades más flexibles? Está vos, Ceci, y yo después. ¿Qué querés? ¿Querés que conteste yo? No, está bien. Vamos y vamos. Dale. Yo creo que el paciente, este paciente y cualquier paciente, ¿no? Pensándolo en forma integral, me parece re linda, Ju, la pregunta tuya, porque hace que uno lo piense en forma integral, ¿no? Este paciente, y Juaco, porque ya dijimos 20 veces el nombre, Juaco tiene
dos temas, ¿no? Las crisis gelásticas, que no solo es el número de crisis, sino el impacto que tiene en lo social, la calidad de vida, etc. Y el hambre central. Y yo creo que, pero bueno, vamos a ver qué opina Santiago. Yo creo que con respecto, quizás esta modalidad que alcanzamos ahora, una dieta modificada con MST, quizás esta modalidad una la podría dejar 2-3 años, pero yo creo que para mejorar las características centrales, después por ahí podría continuar con una modalidad de bajo índice más flexible, que es lo que está descrito en artículos de obesidad que hablan de cetosis y hambre, hablan de que con niveles de cetonemia de 0,3 ya se encuentra, digamos, hay síntomas de saciedad. Entonces es lo mismo que vimos en este paciente, y es lo mismo que pasó en ese artículo muy chiquito de Prader-Willi, pero que los padres mismos hicieron como en forma casi intuitiva, ¿no? Que quizás la restricción no era tanto, menos efectos adversos, entonces uno es algo que lo puede mantener a largo plazo, ¿no? Me parece que, bueno, esa es mi opinión. Vamos a ver qué piensa Santi. No, yo pienso como vos, gracias por la pregunta, muy linda. Yo creo que lo necesita el paciente, digamos, me parece que nosotros nos adecuamos al paciente, y si el paciente tiene hambre central y todas las complicaciones sociales que eso y orgánicas que le trae, y si tiene un trastorno de conducta severísimo que lo mejoró la dieta, y que si tiene trastornos cognitivos severos, y que si va a haber epileptogénesis secundaria si le sacamos la dieta, y la epilepsia va a ser muy refractaria, tenemos que tratar de hacer la dieta toda la vida, y para hacerla toda la vida tenemos que buscar lo que sea menos nocivo, y lo menos nocivo va a ser, como dijo Ceci, una dieta modificada probablemente 3 a 5 años, lo que habitualmente se utiliza, y después una bajo índice, que no es una dieta hipergrasa y no le va a generar ningún efecto adverso, pero sí beneficios, porque este paciente con 0,3 no tiene hambre central, entonces probablemente con una dieta mucho más fácil, que podríamos hacer nosotros y no sufrirla, que es un bajo índice, bien hecho, ¿sí? Porque hay bajo índices por todos lados, pero un bajo índice bien hecho, yo creo que va a andar bien toda su vida. Entonces yo creo que es toda su vida. Hay un caso muy lindo, el único caso de dieta de larga data, hay una asociación de padres de Estados Unidos que se comunicó con mi paciente en su momento, porque le decían, acá nadie pone estimuladores vagales, ¿no? Y acá un neurocirujano de un equipo de epilepsia conocido, a nivel privado, le dijo, no, estimulador vagal, estimulador liso bárbaro, y así que están con una movida en Estados Unidos también de poner estimulador vagal, un poco por nuestro paciente, y hay una página muy linda que se llama Hope Amartoma Hipotalámico, HHH, donde hay un caso de Eli, que Eli está hace 17 años con dieta cetogénica, hace 17 años libre de crisis, y con mejorías notables en lo cognitivo, en la conducta. Son chicos que muchas veces tienen depresión severa, índices de suicidio 6 o 10 por sobre la población normal, y índices de agresión a veces, lo contrario, igual de dificultoso, por 6 o por 10, a veces por sobre la población normal. Entonces, nada, no puedo ir al colegio, y puedo ir al colegio por la terapia cetogénica y por el estimulador, así que está buenísima la pregunta. Yo creo que es toda la vida, el desafío es nuestro, de cómo nos adaptamos para que no sea nociva, probablemente que no sea hipergrasa más de 3 o 5 años, ¿no? Bien. Vamos con la última pregunta. ¿No les da miedo la realización de terapia cetogénica desde el punto de vista de las regulaciones endocrinológicas en este tipo de patologías? Está buenísimo. Está muy bien la pregunta. Interesante, porque por ahí paciente, uno dice, ¿no? Paciente con déficit de GH, déficit de cortisol, ¿no? Que nos haga una hipoglucemia. Y bueno, nada, lo controlamos, no la hizo. Por ahí el pensamiento es, el paciente, la verdad es que tiene una endocrinóloga muy presente, que lo controla muy de cerca, que la verdad que lo hizo llegar a una talla socialmente aceptable y perfecta. Mide 1,63, ¿no, Juli? Ay, sí. Y bueno, y desde el punto de vista del desarrollo sexual y gonadal también tiene un desarrollo adecuado y siempre se encargó de eso. Así que está perfectamente suplementado. Yo creo que también por eso no hizo nunca hipoglucemia. Y otra cosa, por ejemplo, que pasa, pero uno diría, no sé si en este paciente va a intervenir porque está alterado el hipotálamo, pero
el aumento de adiponectina, que la adiponectina hace de todo. El aumento de la adiponectina que se produce en el tejido graso con la cetosis, lo que hace es hacer upregulation del CRH. O sea que, pero bueno, uno no sabe si esa vía en este paciente podría estar alterada, pero si algo tiene, puede hacer upregulation en CRH, que recordemos que hace ACTH y cortisol. Entonces, nada, bueno, no nos pasó, lo pensamos, y por suerte se ve que la suplementación hormonal funciona. Claro, está suplementado. La pregunta es excelente porque dijimos, lo operaría antes de la cirugía, etc. Está muy buena la pregunta porque lo primero que hay que hacer es endocrinología, a veces en forma aguda, o sea, estos hacen crisis de panhipopituitarismo agudo, crisis addisonianas agudas que comprometen la vida, digo, son chicos que por ahí tienen hipoglucemia severa, hiponatremia severa, déficit GH severos, y sobre todo por hiponatremia, por hipoglucemia, a veces pueden comprometer su vida, y por hormonas tiroideas por el piso, por TRH, ¿sí? Tiene un hipotiroidismo terciario. Entonces, primero la suplementación, y a partir de que están suplementados y aspiran desmopresina, etcétera, no tienen más hipoglucemia centrales, no tienen más hipotiroidismo central, no tienen más déficit de glucomineralocorticoide, entonces no corren riesgo la vida y no presentan esto. Pero está buenísimo porque esto que nosotros nos hacemos los cancheros y pongámosle dieta con el diagnóstico, primero el endocrinólogo, ¿no? Y que lo suplemente, está buenísimo lo que dicen, la pregunta. Así que primero el endocrinólogo. Y ojo, como decía Sósimo, las cirugías son muy agresivas y hay muchas alteraciones, ¿sí? Hay panhipopituitarismo postoperatorios completos, hay simplemente diabetes insípida, hay CIJAD, hay derrame perdedor de sal, tienen todas las complicaciones endocrinológicas, siempre en cualquier neurocirugía, bueno, tocan diencéfalo, tocan zona de hipófisis y hipotálamo más que nunca, entonces muy atentos al postoperatorio inmediato, por lo endocrinológico, eso sí puede poner en riesgo la vida, ¿no? Así que, bueno, nada, bienvenida a la pregunta, brillante. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a los 4 por sus excelentes exposiciones, realmente súper interesante lo que presentaron hoy, así que les agradezco por traerlo a este ciclo de encuentros. Así que bueno, no me queda más que agradecerles al doctor Flesler, al doctor Jorrat, a la doctora Araujo, a la licenciada Sósimo, a todos los que están del otro lado y que estuvieron escuchando y participando de este encuentro. Y bueno, los esperamos el 1 de septiembre con el próximo que tenemos a la misma hora, el miércoles 1 de septiembre. Así que bueno, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches.